Hola, legendarios, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un segundo capítulo de cómo ganarle o cómo enfrentarnos al sistema Londres. Esta vez les traigo una versión donde el blanco nos quiere jugar una pequeña variación del sistema Joaba, ¿no? Que vendría siendo con alfil F4, caballo C3 y por supuesto querernos hacer caballo B5 para atacarnos en el punto C7. ¿Por qué les traigo este capítulo? Bueno, porque ya me lo han solicitado y me gustaría enseñarles cómo enfrentarse a este esquema con caballo C3 alfil F4 con nuestro sistema de recomendación que vimos en nuestro primer capítulo D5 C5. Bien, el que está marcado en verde en este momento. ¿Cuál va a ser nuestra recomendación para jugar contra este sistema con nuestra estructura? Bueno, la primera que vamos a hacer es C por D4. Vamos a fijar el centro de peones de las blancas para cuando ellos capturen con peón, por supuesto. Nosotros vamos a desarrollar nuestro flanco de dama rápidamente, como ya lo estudiamos en nuestro primer capítulo. Vamos a atacar el punto C2 y, por supuesto, si el blanco juega caballo B5 para atacarnos en C7, rápidamente hacemos torre C8 porque para eso fue que desarrollamos nuestro alfil, no solamente para atacar, sino para darle la casilla C8 a la torre. Evidentemente, no es muy parecido, o mejor dicho, esto no es tan ventajoso como en el sistema Jobaba, donde el negro realmente desarrolla el flanco de rey rápidamente, ¿no? Caballo F6, E6, entonces el blanco sí puede hacer caballo B5 molestando un poco en el flanco de dama. Eso lo veremos, por supuesto, en capítulos posteriores. Bien, después de alfil F5 queremos cerrar nuestra cadena de peones con E6. Lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, si juega caballo B5, ya saben, torre C8, defienden C7. Si hacen caballo F3, bueno, E6. De aquí tenemos la cadena de peones cerrada. Así que estaríamos muy bien. Y ahora algo muy importante. Vamos a conocer algunos errores bastante comunes que terminan haciendo a algunos jugadores de blancas, que es tratar de quitarse el alfil de F5, que controla perfectamente la casilla de 4 y que ataca el punto C2, que ahora lo estamos atacando no solamente con el alfil, sino también con la torre indirectamente. Jugadas o error típico sería una jugada como alfil D3 y que rápidamente vamos a hacer alfil por D3. ¿Para qué? Para atraer a la dama a la casilla D3 y ahora hacemos caballo B4 atacando a la dama, atacando en C2 y por supuesto nuestra torre en C8 estaría justificada. De esta manera vamos a hacer caballo por C2 y estaríamos ganando la calidad de A1, ¿verdad? Espero que para aquellos que son blancas y jueguen este sistema con el sistema Londres, no caigan en esta trampita. Y para aquellos que son negras, bueno, estén pendientes de cuando nuestro rival juegue alfil de 3 de manera rápida. Bien. La mejor jugada de blancas, bueno, tiene varias jugadas, ¿no? Tiene C3, sosteniendo el centro, evitando caballo B4 y queriendo jugar en el flanco de dama. Pero este es otro error por parte de las blancas porque le está quitando la casilla de retroceso, ¿verdad? De retorno y haríamos A6 atacando al caballo y el caballo tendrá que retirarse a la única casilla que le queda, que es A3 y simplemente desarrollamos y dañamos la estructura de peones que fácilmente la podemos castigar en el medio juego con atacar las debilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hacer entre caballo F6 para ir a caballo E4 rápido para ir a atacar a ese peón, como también podemos desarrollar nuestro caballo por E7, como lo hacemos en algunas variantes de la francesa cuando jugamos contra el peón de rey. Véase que aquí tenemos una estructura de peones bastante fuerte, bien defendida, y nuestro alfil está por fuera de la cadena de peones, algo que generalmente no sucede en la defensa francesa porque ese alfil estaría en C8, resguardado y bueno, muy difícil de desarrollar. Ahora,
Para aquellos que generalmente desarrollan su caballo por F6, por supuesto que el caballo está bastante cómodo en esa casilla, pero bueno, digamos que jugadas como alfil E2, enroque y hacemos caballo E4, que sería lo más tranquilo, aquí simplemente el blanco puede hacer torre C1 para hacer C4 y nosotros podríamos hacer un caballo en A5 para evitar justamente C4, donde vamos a atacar a esa debilidad, vamos a evitar que el negro tenga dominio total de la casilla C4 y que el blanco no se pueda liberar tan fácilmente. Esto hablando estratégicamente, por supuesto, ya que hacer caballo E5 para poder apoyar C4 simplemente se enfrenta a la jugada F6 desalojando al caballo de E5. Bien. Bueno, estas ideas, por supuesto, nos las vamos a enfrentar cuando nuestro rival de blanca juega de manera muy mecánica. Así que ya se dieron cuenta de que alfil de 3 como C3 no son jugadas buenas por parte del blanco. ¿Qué otra jugada puede hacer el blanco en esta posición? A3 para evitar caballo B4. Sí, es una jugada buena, es una jugada profiláctica. Nosotros vamos a seguir con nuestro desarrollo tranquilamente por F6. Y ahora sí nos pueden hacer alfil de 3. La verdad es que sí pueden hacer alfil de 3 porque ya el cambio en D3 no sería del todo satisfactorio porque ya no tengo caballo B4. Entonces, ¿qué vamos a hacer en vez de alfil por D3? Aquí yo le voy a recomendar algo que es molestar siempre al rival. Podemos hacer entre alfil E4 como alfil G4, que son dos jugadas muy molestas por parte del negro. Y son las jugadas que ustedes deben aprenderse porque son jugadas claves. ¿Cuál es la jugada clave? El atacar el punto D4. ¿Y a qué se refiere eso, maestro Franklin? Bueno, les voy a colocar este ejemplo. Alfil G4, ¿cuál es la intención? Colocar una clavada relativa, molestar al peón de D4 que está defendido por el caballo de F3 y por el caballo de B5. Y nuestra amenaza real es hacerle A6, molestar al caballo cuando el caballo de B5 se retire, no sé, para C3, simplemente hacemos alfil por F3 y caballo por D4. O también podríamos hacer caballo por D4 directo porque el caballo estaría clavado. Vamos a poner un ejemplo visual, enroque, A6, caballo C3 y simplemente caballo por D4 porque no hay un jaque que pueda salvarse debidamente porque si hace alfil B5 simplemente me lo capturo con el caballo y el peón que yo moví para atacar el caballo salvaría la posición. Bien, espero que estas ideas te gusten. Caballo por D4, por supuesto, es para colocar más presión sobre la clavada que existe en F3 y de esta manera estaríamos ganando un peón. Claro, existen jugadas tácticas como alfil por A6 que recupera su peón, pero simplemente caballo por F3, G por F3 que dañamos la estructura y el enroque del rival, B por A6, E por F3 que sería lo más normal, pero seguirían jugadas como torre C4 ganando tiempo, tocando al alfil y tocando al peón. Y bueno, las negras estarían muy cómodas y yo creo que esta posición la podrías ganar sin ningún problema. Bien, tienes mejor estructura, tienes iniciativa con la torre y estás atacando las debilidades del blanco en el flanco de rey. Vale. Bueno, como se podrá notar, este esquema muy parecido a lo que se le conoce como el sistema Jobaba contra nuestro C5D5, digamos que no es tan factible. Entonces, vamos a recapitular. Si juegan caballo C3, vamos a hacer C por D4. Vamos a fijar el centro. Jugadas como caballo B5 de forma directa no sirve porque simplemente E5 atacaría al alfil y bloquearía, por supuesto, la casilla C7. Bien, donde si el alfil se retira, por ejemplo, a G3, bueno, A6 y terminan perdiendo un tiempo con el caballo, donde si el caballo se retira, por ejemplo, a A3, bueno, hacemos una jugada intermedia. Antes de capturarnos el caballo, damos primero jaque para que, obviamente, si se tapan de peón, nos ganamos otro peón
Y si no se tapan, por ejemplo, y juegan rey de 2, perdieron el enroque. Y bueno, seguimos desarrollando nuestras piezas sin ningún problema. Véase, una, dos, tres piezas muy desarrolladas. Y también tenemos dos piezas que se pueden activar fácilmente como dama en A5, como alfil F5. Y las negras estarían prácticamente ganando en esta posición. Bien, así que para aquellos que juegan los sistemas con caballo C3 y alfil F4, bueno, que es una de las variaciones del sistema Joaba, tengan mucho cuidado contra qué versión del negro estarían jugando ese sistema. Así que para aquellos que llevan negras, C por D4 es la mejor opción. Ya saben, ¿no? A E por D4, alfil F5 para desalojar la casilla C8 para la torre. Y si le hacen alfil D3, bueno, simplemente cambiamos, dama por y cerramos la cadena de peones. Bien, nos desarrollan el caballo, ustedes desarrollan el caballo, enroque, bueno, alfil E7 muy tranquilamente, enroque, enroque y a caballo E5 simplemente torre C8 y tenemos un buen desarrollo de pieza. Vamos a decir por qué. Tenemos el centro blanco fijado en D4. Segundo, tenemos la columna semiabierta controlada. Muy bien, por nuestra torre. Tercero, nuestro rival no nos puede hacer un ataque tan directo como lo tiene en algunas veces en el sistema Londres. Y bueno, por supuesto, el cambio de caballo por caballo puede suceder en consecuencia en el medio juego. Y también tenemos la posibilidad de hacer un dama B6, desarrollando la dama para tocar en B2 y para tocar en D4. Así que les dejo esta posición muy, muy buena que vamos a emplear con mucha frecuencia cuando nos jueguen caballo C3 alfil F4. Bien, vamos a colocar la otra jugada, la otra idea de A6 para aquellos que no quieran, digamos, hacerse por D4 todavía, porque no quieren fijar, porque no quieren definir la estructura de peones. ¿Cuál va a ser nuestra idea? Es que el blanco, generalmente cuando captura en C5, nosotros siempre vamos a tener E5. Tengan mucho presente esta posición porque va a ser una posición clave. Tenemos un centro clásico marcado con E5 D5 y cuando el alfil se retire no vamos a recapturar rápidamente en C5 porque nos están atacando el punto D5, ¿no? Entonces primero desarrollamos el alfil y cuando desarrollen el caballito por F3 simplemente lo defendemos con F6 y tenemos esta bonita estructura. Defendemos nuestro centro clásico con los peones, vamos a capturar en C5 sin ningún problema y con desarrollo. Jugadas como caballo A4 tratando de quedarse con el peón no va a ser tan fácil porque tenemos jaque C3 que defiende el caballo y simplemente alfil por C5. Jugadas como B4 sería, digamos, una pequeña imprecisión por parte del blanco, simplemente ustedes alfil por B4, C por B4 y caballo por B4 amenazando de todos un poco, ¿no? Amenazando jaque en C2 para capturar la torre de A1 y el blanco no se puede defender tan fácil porque si juega, por ejemplo, alfil E2 seguiría caballo C2, rey y caballo por A1 y el caballo de A4 está tocado por la dama y nuestro caballo en algún momento podrá salir. Bien. También tenemos jugadas como torre C8 para darle la casilla C2 al caballo. Eso lo tienen que tener presente. Mientras que el caballo de A4 esté siempre tocado, que no tiene defensores tan fácil, jugadas como por ejemplo caballo B2 seguiría dama por A2 y defendemos a nuestro caballo y también ahora nuestro caballo tendrá salida. Así que tengan presente esa situación de que este B4 no es tan fácil para las blancas hacerla. ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen presente alfil por, C por y caballo por B4, amenazamos jaque y siempre estamos tocando al caballo. Mientras ustedes siempre estén tocando el caballo y ese caballo no tenga defensores, digamos que, bueno, ustedes podrán recuperar su pieza sin ningún problema. La mejor jugada del blanco en esta posición para poder defenderse es caballo C3 y es una jugada difícil de encontrar. Bueno, para aquellos que la encuentren, excelente, felicidades. Pero para aquellos que no la pueden encontrar,
se le va a hacer complicado. ¿Cómo vamos a jugar nosotros con negras? Bueno, a seguir amenazando cosillas. Por ejemplo, aquí podemos hacer alfil F5 amenazando jaque en C2 para recuperar parte de nuestro material, la torre de A1 como el caballito de C3. Jugadas como torre C1, digamos que no es tan factible porque aquí podemos hacer entre tantas caballo por A2 amenazando a la torre, amenazando el caballo y también torre C8. Esto sería una posición muy, pero muy incómoda para el primer jugador, ¿verdad? Claro, son jugadas que se pueden concretar, son posiciones bastante complicadas, pero jugadas como por ejemplo dama por D5, que sería más o menos lo salvador, pero esto es difícil de hacer. ¿Por qué es difícil de hacer? Porque el primer jugador lo único que está pendiente es de capturar la torre de, perdón, de defender la torre de C1 como defender el caballo de C3 y hacer dama por D5 sacrificando las dos piezas de hecho. Bueno, claro está de que estamos atacando a la dama y tenemos que hacer jugadas como por ejemplo dama por D5, caballo por D5, caballo por C1, caballo C7, rey D7, caballo por A8 y el caballo. Este caballito no tiene muchas casillas para escaparse, pero tenemos una posición muy, muy interesante. ¿Por qué? Véase, tenemos 6 peones. Tenemos 2 peones pasados, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3 piezas menores contra 1, 2, 3, 4 piezas menores. Claro está. ¿Qué sucede? Que en esta posición, después de caballo por A8, podemos hacer, por ejemplo, un caballo en E7 para atacar a ese caballo, para ver si nos lo podemos capturar. Y si caballo B6, rey C6 y el caballo se tiene que ir, vamos a retirarlo a C4. Bueno, aquí B5 seguimos atacando ese caballo. Mientras estas dos piezas no estén jugando, básicamente nosotros tendríamos potencial ventaja para poder aprovechar nuestros 2 peones pasados que tendríamos por la pieza sacrificada. Bien, no es tan fácil para el blanco quedarse con la pieza porque vamos a defender el final, ¿no? Con caballo B2. Simplemente aquí hacemos torre D8 y véase que el alfil, a pesar de que puede desarrollarse, nosotros podríamos empezar a mover esos peones fácil, ¿ok? Y, y mientras esta estructura de peones marcada en verde, el alfil no pueda jugar, digamos que tenemos una gran compensación por la pieza sacrificada. Espero que estas ideas te gusten, no les tengas miedo a sacrificar una pieza por 2 peones y mucho más si esos 2 peones quedan pasados, así como el peón de A como el peón de B. ¿Ok? Perfecto. Esto ocurrió con la jugada A6, ¿vale? Evitando caballo B5. Yo no les voy a recomendar mucho esta jugada porque realmente nosotros queremos que nos hagan caballo B5. ¿Bien? Pero bueno, para aquellos que quieren evitar caballo B5 porque le da miedo que ese caballo venga, entonces, bueno, ahí se las dejo marcadas. La jugada de por C5 no es tan recomendable porque esto nos da el bonito centro para lo que ya la acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué otra jugada puede hacer el jugador de blancas? Caballo F3, que sería una jugada bastante natural. Nosotros podríamos hacer aquí alfil G4 con la misma intención de poder hacer E5. ¿A qué me refiero con E5? Bueno, que el blanco capture en C5 y igualmente podemos hacer E5 y tenemos el centro clásico. Vamos a recuperar nuestro peón y seguimos con la misma intención de que alfil G3 no podemos capturar todavía porque nos están atacando en D5 y evidentemente si hacemos jugadas como F6, bueno, ya no sería lo mismo porque nos juegan dama por D5. Y si hacemos caballo E7, ya no podríamos capturar en C5, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos que hacer caballo F6, que ya no sería la misma situación, pero vamos a recuperar nuestro peón. Claro, alfil E2, tendríamos que hacer alfil por F3, alfil por F3, nos tocan el peón con varias piezas, y bueno, tendríamos que hacer una jugada como E4, tenemos una cadena de peones, el alfil se retira y alfil por C5. Y tenemos una bonita posición. Tenemos una buena cadena de peones en el centro.
vamos a enrocar en la próxima jugada y el flanco de dama está controlable. Después que te hayas enrocado con 0-0, por ejemplo, y ya también, vamos a poner así, una jugada aquí tranquilita, como enroque. Claro, aquí nos podíamos enfrentar contra el alfil H4, que nos molesta en el caballo, que defiende el punto de 5. Serían jugadas problemáticas, porque tendríamos que hacer jugadas como caballo E7, ¿no? Así como caballo E7. Y bueno, eso nos dañaría un poco la estructura, pero eso tampoco es tan grave. Pero bueno, sí, para aquellos que todavía no dominamos lo que son los principios básicos del juego, ni nada por el estilo, esto le podría traer un poco de problemas, ¿no? Que se les dañe la estructura de peones. Entonces, si nuestro rival te juega caballo F3, aquí tienes varias alternativas, ¿no? Alfil G4 es una porque queremos hacer E5, pero también porque queremos desarrollar nuestro alfil y cerrar la cadena de peones con E6 sin ningún problema. Si no te juegan D por C5, porque evidentemente no es una de las mejores jugadas del blanco, pero es factible que te la hagan. También puedes hacer la jugada E6, que cerramos la cadena de peones, defendemos a nuestro peón de D5, vamos a recuperar nuestro peón de C5 y tenemos el centro muy bien asegurado. Porque jugadas como H3 simplemente no vamos a perder tiempo con el alfil por, dama por F3 y bueno, simplemente caballo F6. El peón de C5 lo podemos recuperar en cuanto podamos, ¿ok? Porque él no lo puede defender tan fácilmente. Con B4 no, porque simplemente podemos capturar ese peón tranquilamente, como también podemos hacer otra jugada extraordinaria como alfil por C5, D por C5 y dama en A5. El caballo está clavado, el peón lo vamos a recuperar y vamos a recuperar nuestra pieza. Claro, jugadas como E4, simplemente caballo por E4, alfil D2 que trata de quedarse con la pieza, pero simplemente D4 y el caballo está clavado. Vamos a recuperar nuestro caballo y nos quedamos sumamente bien. Espero que te guste estas ideas. Bien, caballo por B4 también me gano el peón. Estoy amenazando caballo por C2 y no pueden defender el peón de C5 con esa opción. Otra opción sería hacer caballo A4, pero ya no tiene la dama que defiende el caballo. Simplemente dama en A5, no puede hacer C3 por lo que ya dije, de que el caballo no estaría defendido. Entonces tendría que perder un tiempo otra vez con el caballo y simplemente alfil por C5 recupero mi peón, amenazo caballo E4, molestando a esa clavada en C3 y nos quedaríamos muy bien. Espero que para aquellos que juegan con negras nuestro D5, C5 les caigan en esta posición contra el sistema caballo C3, alfil F4, D4, que es una versión del sistema Jobaba. Bien, o el ataque Jobaba también le llaman por ahí. Bien, bueno, ¿cómo pueden jugar las blancas? Bueno, las blancas pueden jugar muy tranquilitamente el enroque, que sería lo más habitual, y nosotros alfil por C5. Claro, una jugada muy habitual del sistema Jobaba, que es atacar el centro de las blancas, tratar de abrir el centro porque tiene pareja de alfiles, simplemente nosotros cerramos la columna para que no nos sigan atacando, y si nos juegan el 5, caballo de 7, tranquilitamente nos vamos, atacamos el centro y nuestro centro está muy bien defendido, ¿vale? Caballo A4, hay que jugar dinámico siempre, atacando el flanco de dama, el cambio de caballo por el alfil no nos molesta tanto porque eso nos ayudaría a nosotros a mejorar nuestras piezas. Y también que podemos enrocar largo si queremos, ¿no? Pero bueno, aquí enrocarse largo habría que pensárselo bien porque no es tan fácil. Bien. Ahora, vamos a retroceder un poco y antes de seguir conociendo cómo jugar contra caballo C3, alfil F4 y E3, bueno, eh, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones muy importantes para aquellos que les gustaría clases particulares, para aquellos que les gustaría que le analicen partidas, que les enseñe más personalizado. Bueno, les tengo en mi academia
a varios maestros que están disponibles para clases, ¿ok? Les voy a dejar a dos maestros en mi academia Leyenda Ajedrez, al maestro FIDE José Luis Castro, que hoy en día pertenece a la selección olímpica de mi país, Venezuela. Un jugador que sobrepasa los 2300 FIDE, tiene una alta experiencia como entrenador y que también te puede ayudar a mejorar en tu juego. Si quieres clase personalizada con el maestro FIDE José Luis Castro, por aquí abajo en la descripción de mi video te voy a dejar el enlace de su perfil en chess.com lichess y su correo electrónico para que te puedas contactar con él sin ningún problema. Que ya tiene horarios disponibles y bueno, te puede ayudar sin ningún problema a progresar en tu ajedrez. Y por supuesto, el otro maestro que también te puede ayudar a mejorar en tu juego con clases personalizadas y que tiene horarios disponibles es su humilde servidor en este canal, el maestro FIDE Franklin Palomo. Que bueno, en este momento tengo más de 19 años de experiencia como entrenador y bueno, puedo ayudarte, darte herramientas para que sigas progresando en tu juego, para que sigas subiendo y cumplas tus metas en el ajedrez. Y bueno, sin más que agregar, te dejaré en la descripción del video mi correo, mi perfil en chess.com como lichess para que me puedas contactar y con mucho gusto te ayudaremos a progresar en tu juego. Vamos, sigamos aprendiendo a cómo ganarle el sistema Londres. C por D4, generalmente te van a capturar y bueno, ya sabemos, ¿no? Que la jugada 6 es para evitar caballo B5, pero aquí no les voy a recomendar esa jugada, les voy a recomendar la jugada alfil F5. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollando todo este esquema para desarrollar el alfil. Entonces, si te juegan jugadas como alfil B5 molestándote, simplemente E6, cerramos la cadena de peones. Caballo F3 porque quiere venir a molestarte con caballo E5. No importa mucho porque simplemente alfil D6. Caballo E5 porque quiere molestarte aún más. Caballo E7, jugada importante. ¿Y por qué el caballo sale por E7 y no por F6, maestro Franklin? Bueno, cabe destacar que este desarrollo por E7 es bastante común en algunas defensas interesantes como la francesa, a lo cual, por supuesto, hay que tener mucho cuidado contra ciertos ataques del blanco, como por ejemplo este G4, que puede ser muy peligroso si no le prestas atención. ¿Por qué te lo menciono? Porque si juegas alfil G6 y te juegan H4, aquí tienes que jugar preciso, con cuidado, ¿bien? Para que no tengas problemas con este ataque de las blancas porque ya se están encerrando el alfil con H5 y F3 para que tu alfil no juegue. ¿Qué debes hacer aquí? Tienes dos variaciones importantes. Una es la jugada clave alfil por caballo, a lo cual el blanco puede capturar de peón como del alfil. Vamos a capturar de una manera muy lógica, ¿no? De peón, porque no quieren entregar la pareja de alfiles. Entonces, aquí tienes una jugada muy importante que es H5, una jugada de bloqueo. ¿Por qué de bloqueo? Porque me gustaría crearte la debilidad H4. Segundo, porque si me llegases a capturar en H5, puedo capturar del alfil, me gano un tiempo atacando a la dama, como también puedo capturar de torre y eso colocaría una pieza atacando el punto H4 como una pieza atacando el punto E5. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que esa no me gusta mucho porque me jugaría alfil E2, me atacaría la torre se va y perdí un tiempo. Es verdad, es muy cierto, pero recuerda que este A5 no te puede capturar el alfil porque la torre está indefensa. Así que mucho cuidado con esa jugada. ¿Bien? Porque aquí simplemente nosotros podríamos hacer un A6 para evitar caballo B5, caballo D6. ¿Y qué pasa si te hacían caballo B5 antes? Aquí, por ejemplo, para hacerte caballo D6. Simplemente defendemos la casilla D6, atacamos el punto H4 con nuestra torre, con nuestra dama, con nuestro caballo. Claro, con nuestro caballo no tanto, porque ese caballo está defendiendo D6.
pero ahí sí te podrían hacer H5. Pero es que les dije de que el blanco no puede capturarte en G6 porque la torre está tocada. Entonces, A6, el caballo se tendrá que retirar o hacer caballo de 6. Y si hace caballo de 6, porque es la lógica que iba a hacer, caballo por D6, E por D6, y bueno, aquí las negras se quedarían muy espléndidas, en una posición muy dinámica, buenas estructuras de peones, nuestro alfil por fuera de la cadena de peones y ya tenemos casillas ejemplares para jugar, ¿no? Como F5, E4, estamos atacando el alfil, no podemos enrocar largo si es que queremos y bueno, estamos en una posición muy muy buena. Bien, espero que estas ideas te gusten, puedas desarrollar tu juego tranquilamente, sin miedo, ¿ok? Ya que a dama de 2 se quiere enrocar largo, ¿cómo lo evitamos? Por supuesto, dama por B2. Atacamos a la torre y no puede enrocar largo. Va a tener que jugar pasivo como torre C1 porque me voy a capturar el peón de C. Y bueno, aquí podríamos hacer un torre C8, por ejemplo. Un torre C8 muy interesante. Pero bueno, hay que jugar con mucho cuidado ahí. Bien. Aquí yo te recomendaría terminar quitándote con las piezas que te están atacando, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que está siempre atacada, que está siempre ahí, que está en problema, yo te recomendaría quitarla para que puedas moverte sin ningún problema, sin miedo que te puedas perder esa pieza. Por ejemplo, jugarla al alfil F5 que está sumamente bien defendido. Bien. Bueno, hasta esta posición, todo excelente. Ahora, esa es con la jugada A6, ¿verdad? Perdón, aquí. A6, como dije, es una jugada que impide caballo B5, pero a nosotros nos gustaría que nos jueguen caballo B5. Entonces, alfil F5, si te juegan alfil B5, ¿qué vas a hacer? Cierras la cadena de peones. Te desarrollan el caballo para ir a E5, desarrollas el alfil. Ah, que te juegan caballo E5 y te presionan S6, desarrollas el caballo por E7 para defender a su compañero en C6. Y bueno, generalmente a este G4 viene alfil G6. La mayoría le gusta capturarse este alfil porque es como el alfil del Londres, ¿no? El némesis de alfil F4. Entonces, aquí capturamos con el peón de H y hacemos lo mismo que hace en el sistema Londres, ¿no? Que abrimos la columna de H, presionamos el punto H2, nos quieren cambiar el alfil, bueno, nos cambian el alfil y aquí tenemos esta bonita estructura. Tenemos debilidades, tenemos casilla F4 buena para nuestra dama, tenemos columna semiabierta que podemos presionar en ese flanco de dama. Así que esta posición, las negras están muy bien. Espero que te guste esta variante. En la descripción del video les voy a dejar el link de Lichess para que a aquellos que les guste revisar, les guste estudiarla con más profundidad y revisarla, les voy a dejar el link del estudio para que ustedes puedan verla sin ningún problema, porque el estudio es público para todos ustedes y que sigan aprendiendo muchísimo más. Bien, vamos a dejarle una última escena donde después de H4 yo les recomendé aquí alfil por E5, ¿verdad? Donde, bueno, es lo más normal, él va a capturar y nosotros hacemos H5. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos una segunda opción si nos hacen H4 que parece que nos atrapan el alfil. Pero no pasa nada porque también tenemos el enroque. A mí no me gusta mucho el enroque porque a mí me gustaría hacer H5, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer H5 porque nos quieren atrapar el alfil. Le hacemos alfil E4, nos atrapan el alfil, nos los capturan, mejor dicho, y nos dejan esta estructura. ¿Ok? Vale. Parece que nos están atacando, parece que nos están incomodando, ¿vale? Para aquellos que ustedes quieren cambiar todas las piezas, bueno, podemos cambiar, y tenemos estas dos debilidades. Sí, pero él también tiene dos debilidades bastante fuertes. Una, G4, que es un factor importante, que de hecho nuestro peón de E4 lo podemos defender con un F5 y el flanco de dama lo podemos atacar rápidamente con torre B8 y torre por B2. Y jugadas como dama de 5, hacíamos dama de 5 tocando
el D5 amenazando E3, cuidado con la torre que está en el aire. Entonces, no es tan fácil para las blancas jugar en esta posición. Aparte, que si no quieres jugar dama de 2 para enrocarse, entonces tú en la próxima le estás haciendo C5 o E5 y rompes el centro con buenas perspectivas para las negras. ¿Vale? Ahí te dejo esta resolución de la variante caballo C3, que viene siendo como una variante o una versión del ataque Jobaba, que también es una pequeña mezcla del sistema Berezov que se juega en el peón de dama. ¿Okay? Para aquellos que no conocen el sistema Berezov, el sistema Berezov se juega con caballo C3. ¿Bien? Que bueno, la idea es prácticamente la misma. Atacar en D5, hacer caballo B5, buscar caballo C7 con la idea de alfil F4. Es una pequeña mezcla para aquellos que, bueno, por ejemplo aquí juegan caballo F6, alfil F4 y si juegan E6, entonces aquí caballo B5, que es conocido como el ataque Berezov o también hoy en día en el sistema Londres el ataque Jobaba. Bien, espero que les guste, les hayan gustado esta idea, ¿ok? Recuerden que nos enfrentamos al sistema Londres, vamos a jugar C5 en nuestra versión, siempre nos van a jugar E3, bueno, en nuestro próximo video voy a estar explicando qué pasa si el blanco nos juega con C3, ¿bien? Pero bueno, generalmente nos van a jugar con E3, a caballo C6, que es el orden que vamos a utilizar para poder hacer E5 en algún momento, y nos juegan caballo C3. Entonces aquí vamos a hacer C por D4 como la mejor jugada. Ya saben, espero que todo esto les funcione, les ayude a enfrentarse al sistema Londres y sin más, les pido a aquellos que son nuevos por mi canal viendo mi contenido, si les gusta mi contenido, denle me gusta al video, suscríbanse al canal y dale a la campanita para que no te pierdas de más contenido. Así que me despido muy humildemente. Franklin Palomo, maestro FIDE de Venezuela, y muchísimas gracias por ver mi video. Nos veremos. Hasta luego, legendarios. Chao, chao.